periodismo de investigación. Y una hija de Brickman ha sido nominada por uno de sus trabajos que, bueno, cuando tuvimos acceso a ese material, nos pareció muy importante, muy buen trabajo y que requiere también demanda de mucho tiempo para realizarlo. Investigación, charlar y, bueno, ir hacia el lugar de donde se está pasando eso de lo cual vamos a estar hablando. La tenemos en línea, la vamos a presentar. Claro que sí, una colega, es un placer charlar con ella, interiorizarnos en este proyecto y justamente Natalia Lazzarini quien está ahí con nosotros. Bienvenida al programa, buen día primero. Hola, ¿cómo están? Buen día. Un Muy gusto. bien. ¿Cómo están? Bien, Nati, bueno, en primer lugar, gracias por tomarte tu tiempo para atendernos. Y bueno, este fin de semana nos hemos enterado con materiales que nos han alcanzado acerca de este trabajo del cual has sido nominada al premio como investigación periodística. El trabajo del cual, le comento al televidente, del trabajo del cual estamos hablando, se llama Los hijos de la droga, ¿no? Y es una investigación muy fuerte que, bueno, contanos vos de qué se trata y dónde la gente lo puede ver a este material. Bueno, les cuento, nosotros investigamos durante 8 meses cuál era el impacto de si la mamá consume en el embarazo, qué le puede pasar al niño, ¿no? Porque estábamos advirtiendo que en los distintos hospitales nos decían que hay un aumento preocupante de consumo durante el embarazo. O sea, estamos hablando de mujeres embarazadas que consumen durante la gestación. Entonces nos pusimos a averiguar, fue un trabajo colaborativo. El medio se llama ruido.org, después les voy a compartir las notas. Es un medio independiente y me tocó coordinar un equipo de periodistas de 3 provincias, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Entonces, cada una desde su provincia y de su lugar, indagamos en los hospitales, fuimos a los centros de atención primaria, hablamos con las madres y sacamos cifras y datos que la verdad que nos llamó la atención, nos preocupó y de alguna manera lo que intentamos es poner la lupa en algo que no se estaba hablando en ese momento o si se hablaba como superficialmente. Teníamos que hacer un stop y decir, bueno, ¿cuántas son? ¿Está aumentando? ¿Qué consumen? ¿Y cuáles son los efectos en el recién nacido y el niño? Claro que sí. A ver, nosotros que tuvimos acceso, acá lo tenemos que lógicamente sintetizar, pero como vos explicaste, 8 meses de investigación y los números la verdad que nos conmueven. Nosotros veníamos en estos días, por eso también nos pareció oportuno poder tratarlo en el programa, porque veníamos hablando de un caso muy fuerte, seguramente lo habrás escuchado, que es el asesinato de una niña de tan solo 8 años, y el tema del consumo, ¿no? de las adicciones, la droga, del alcohol, bueno, nos pareció realmente más que interesante. Bueno, ustedes pudieron hablar y estar recabando también testimonios de personas que han podido alejarse del consumo, ¿no es así? Sí, bueno, cuando yo escuché el anticipo de esta noticia que ustedes están cubriendo súper bien, inmediatamente pensé en la relevancia de esta investigación porque muchas veces no se habla de esto y es necesario hablar porque muchas veces son las maestras del jardín o las maestras del colegio nivel primario que están notando que los niños tienen a lo mejor déficit atencionales o problemas en el comportamiento y se le sospecha de un consumo pasivo o de un consumo temprano o consumo en la familia. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es hacer un stop y decir, si la madre consume durante el embarazo, esto le puede pasar al bebé. Desde abortos, puede haber mortinatos, malformaciones cardíacas, malformaciones intestinales y secuelas a largo plazo que son las que les comentaba y que por ahí se perciben más en las escuelas y las docentes cuando dicen, bueno, este chico tal vez no aprende, tiene déficit atencional, aprende más lento y muchas veces no se indaga, ¿no? Y no se indaga cómo nació, si la madre durante el parto consumió.
y por eso era importante poner la lupa. Y lo que se veía cuando hablábamos con las mamás y con los profesionales del primer nivel de atención es que hay una problemática muy preocupante, que es como un combo de cosas, de mujeres que viven situaciones de vulnerabilidad social, de pobreza, muchas mujeres que se pasan días sin comer, o lo que digamos no tienen para comer, o lo que tienen lo consumen, porque acá estamos hablando de una enfermedad. El consumo, la adicción, es muchas veces una vía de escape a situaciones que están viviendo, de abuso, de hambre, de malnutrición. La mayoría de los casos viene por ese lado, aunque también se dan casos en el sector privado. Estamos hablando de consumo de cocaína, de alcohol, de marihuana, de mezclas, y que muchas veces se entiende cuando uno va, mira, habla con la gente y muchas veces lo ve uno como una situación de vía de escape, de querer escapar de una realidad que es demasiado dura para uno, ¿no? Entonces me refugio en esto y trato como de escapar. Se puede salir, no es fácil, se necesitan equipos interdisciplinarios, mucho primer nivel de atención, ese médico, ese enfermero, ese asistente social que va a la casa, que conoce a las familias. Bueno, en los pueblos también saben si el niño tiene las vacunas, cuál es la situación de esas personas, acercarse, informar, porque muchas veces también lo que falta es información. Claro que sí. Estuviste indagando, investigando a lo largo de todos estos meses que fue paralelo a tu trabajo en La Voz del Interior, en el diario La Voz del Interior, que has tenido que pedir licencia para abocarte de lleno a realizar todo este trabajo de investigación. Y ahora apuntamos a eso, después volvemos a los casos, pero ¿cómo es para aquellos jóvenes? Estamos terminando el año, estábamos tirando ideas como para que los jóvenes se dediquen a la comunicación, al periodismo, y cómo es el trabajo que se realiza cuando se hace este tipo de materiales de investigación. Bueno, es muy apasionante el decir, bueno, me puedo dedicar a investigar y se puede. Hay muchos trabajos muy interesantes que ganaron y que fueron nominados también en este premio. Entonces, primero lo que hay que hacer es, bueno, ¿qué quiero investigar? Y por lo general se habla de muchos temas, son complejos, el tema de las adicciones es complejas, pero que sea novedosa. Por ejemplo, en el caso del consumo durante el embarazo, estábamos viendo que no había mucha investigación en profundidad. Y una vez que uno tiene un tema, hace como una primera aproximación, ¿no? Habla con el primer centro de atención, el dispensario, el hospital. ¿Qué te dicen? Y sí, la verdad que nos preocupa porque estamos viendo un aumento. Bien, una vez que tenemos esa percepción, armamos un equipo. Si el equipo es federal, como este caso de nuestro medio, muchísimo mejor porque permite relevar datos de distintas provincias. Una vez que tenés los datos duros, bien, los analizás. ¿Qué se consume? Si hay un aumento. Si hay un aumento, uno necesita por lo menos 4 años para establecer una tendencia. Y después vas como, ¿cómo te puedo decir? Como si fuera una ovilla un ovillo de un hilo que vas como sacando de a poquito. Una vez que vos tenés el dato, te vas como metiendo y profundizando un poquito más y vas a los dispensarios y hablas con el trabajador social hasta que llegaste a la familia. Y una vez que llegaste a la familia y conociste el testimonio, es como que la cosa se completa, ¿no? Porque uno puede tener un dato y puede decir se consume tal sustancia, uno puede decir aumenta, uno puede decir las consecuencias en el niño son pero es como que recién tenés el panorama completo cuando hablas con la gente y ves la situación que están viviendo y uno no puede creer, porque hay cosas que uno da por sentado, que es un techo, agua caliente, comida, y que hoy muchísima gente no lo está teniendo, muchísima gente no lo está teniendo. Entonces, lo fantástico de todo esto es poder analizar desde los zapatos del otro, ¿no? Porque una cosa es decir, qué horror todo esto, que la verdad que es un horror y que en qué cabeza cabe, me preguntaban en una entrevista, que la mamá consume en el embarazo, pero recién es como que la película está completa cuando uno está ahí adentro.
y se da cuenta de que cosas que nosotros damos por sentados y que tenemos que agradecer, no toda la gente lo tiene y cada vez más gente le falta el techo, le falta el agua caliente, la comida y ni qué hablar cuando hay una situación de abuso adentro de la familia. Sí, Claro, sí. es muy fuerte. La Es verdad que una el que cadena. accede a este tipo de proyectos, bueno, aparte de todas las estadísticas, el mismo testimonio de estas mujeres nos llega y mucho. Quiero que le cuentes, Natalia, a la gente qué es FOPEA y qué significó para ustedes esta terna categoría de temas urgentes, pero qué significó para ustedes estar dentro de proyectos de investigación tan importantes de la Argentina. Bueno, nos llena de orgullo porque FOPEA es el Foro Argentino de Periodismo y es una asociación que nuclea más de 600 periodistas de todo el país, que todos pueden participar mandando un mail, te podés hacer socio, puedes acceder a capacitaciones. eh, y el haber llegado a la terna para nosotros fue como un sueño hecho realidad y fue como un Martín Fierro estar ahí esperando el resultado y cuando nos dimos cuenta que fueron más de 100 los trabajos presentados de todo el país y la calidad de los trabajos, fue decir, bueno, pucha, esto que hicimos con tanto esfuerzo, porque la verdad que fue muchísimo esfuerzo y meses de investigación, está bueno que sea reconocido de alguna manera. Ahí están las chicas del equipo eh, y puedes decir, tanto esfuerzo que también significa, no estoy sola en esto, tengo un equipo, tengo un editor que confía en mí, tengo un equipo de profesionales trabajando, me puedo apoyar en ellas, si hay algo que no sé, nos complementamos. Y de repente estar en una sala con gente que uno admira muchísimo, Santoro, periodistas Google con Adamón, que uno admira y los tenés ahí en la sala compartiendo un mismo espacio y un mismo premio. Así que fue como un broche de oro a tanto esfuerzo y tanta dedicación y está bueno decir, bueno, también se puede investigar, porque uno como periodista está siempre detrás de la noticia y es muy importante la cobertura de la noticia diaria, como en el caso de lo que pasó en Brinkman, pero también es importante parar de vez en cuando y decir, bueno, y bucear y ver un poquito más y qué hay más allá. Y para mí fue un privilegio poder hacerlo y estoy sumamente feliz. Así que eso, fue como un Martín Fierro, una cosa así. Es algo de haber llegado, de haber logrado algo. El premio, bueno, después es al que le toca, pero no quiere decir que su Sí, trabajo haya sido mejor que el tuyo. Hay que decirse sí. por uno, pero estar en ese rubro, en esas ternas, en ese ámbito, para un periodista es algo muy importante porque ya al ser ternado quiere decir que ya has logrado con tu trabajo ya ingresar a un nivel muy importante a nivel nacional, estoy hablando, ¿no? Así que hay mucho por investigar, hay miles de casos en la Argentina y bueno, yo creo que el trabajo que has hecho vos con respecto a los bebés de la droga, uno escuchaba los testimonios y realmente veía esas mamás jóvenes que hablaban. Hay uno por ahí, no sé si lo tendrá el Dire, si no se lo pasó, que dura un minuto y medio el testimonio y que es muy cruel, es muy, que vos decís, pobrecita, por lo que tuvo que pasar encima en ese estado, tener que alimentar y amamantar a la criatura, que después vienen las secuelas de la abstinencia del bebé, porque los bebés también sufren esa abstinencia al haber sido amamantados o alimentados en estados de o ebriedad o en estados de ingesta de drogas, ¿no? Claro, y por eso es muy importante la perspectiva de la prevención, que se puede informando cambiar esta realidad muchas veces, no todas, pero sí hay estrategias. Es muy importante que cuando la chica se acerca a un dispensario a pedir un anticonceptivo, ya se la tenga contenida por un equipo de salud que conozca esa realidad para que el momento del embarazo se pueda prevenir el consumo, porque si nosotros esperamos hasta el parto, llegamos tarde. Si los equipos de salud esperan hasta el parto, llega tarde porque el niño o fallece antes o tiene malformaciones o como vos decías,
tiene abstinencia o problemas en el aprendizaje. En cambio, si vos captás a la chica cuando te va a pedir el anticonceptivo, a la pareja, le haces un seguimiento, le haces una contención. Si en la educación sexual que reciben en las escuelas también se habla de adicciones y se informan las consecuencias que tienen en el recién nacido, se puede cambiar. Hay como una perspectiva en salud que va desde el justificar y decir y victimizar a las personas y otro condenar. Yo creo que entre esas dos cosas hay un intermedio que es muy importante, que es la información y la contención. Yo creo que hoy, si muchas personas que están hoy consumiendo, muchos jóvenes, se sorprenden cuando uno les explica lo que puede llegar a provocar en el niño todas estas cosas. Y la verdad que el embarazo también es una condición que te sensibiliza. Entonces, también en ese periodo se puede cortar el consumo. Entonces, la perspectiva sanitarista que nosotros queremos transmitir con todo esto es que se puede, que en trabajo en conjunto se puede, que la escuela con el primer nivel de atención, los medios de comunicación, todos en equipo, hablando entre sí, se puede disminuir esta tasa que está preocupando en todo el país. Natalia, la consulta, a ver, cuando acceden, por ejemplo, a las maternidades, vos explicabas los lugares donde ustedes hicieron su trabajo de campo, ellos acceden a brindar la información sin ningún problema. ¿Cómo es ese contacto también? ¿Se facilita ese dato? En todo el país, hace algunos años, hay una política de centralizar la información en los ministerios. Entonces, si bien el dato está y uno accede, en la práctica tal vez no accede de la manera o en los tiempos que uno necesitaría para los fines periodísticos. Porque todo, digamos, si bien todo tiene que ser canalizado vía ministerio en todas las provincias, eso en la práctica enlentece la tarea porque uno tiene la información directa de un hospital, pero hasta que es juntado por el ministerio y de alguna manera chequeado por el ministerio, pasa un tiempo que por ahí uno como periodista lo normaliza, pero eso sería muy bueno poder agilizar. Y eso pasa en todo el país. La estadística que tiene un hospital es muy valiosa, pero el hospital no la da directamente al medio, sino sin un aval del ministerio. Eso se entiende, por un lado, si uno piensa que está bueno como unificar un criterio o chequear la información, pero no está tan bueno cuando en la práctica enlentece o en algunos casos también obstaculiza la tarea. Claro, Bien. bien. A la hora de elegir el tema para realizar esta investigación, ¿estaba decidido hacerlo por este lado o tuviste otras opciones y te decidiste por esta? A mí me convocó Edgardo Litvinovs, que es el editor de Ruido, este medio independiente que les comentaba, y cuando me comentó le dije sí quiero hacerlo, quiero llegar a fin de año con un trabajo que me enorgullezca, quiero embarcarme en una investigación que nos permita mirar un poquito más lejos. Y realmente ya me había llegado vía, digamos, hospitales o con la gente con la que trabajo todos los días en las maternidades, este comentario y esta preocupación. Y también había cubierto un congreso de toxicología el año pasado donde hubo 3 o 4 trabajos sobre este tema. Entonces dije, bueno, hay que hacerlo, dijimos, hay que hacerlo. Y después fue, bueno, confiar en el equipo, confiar en el editor y confiar en que lo podíamos llegar a hacer pese a todas las dificultades que tuvimos en el camino. En ningún momento dudé que este era un tema al que había que prestarle atención por todo esto que les estaba comentando que uno sentía y escuchaba en las maternidades, producto del trabajo que uno hace diariamente. Y tampoco tuve dudas de que había que ir al hueso. Lo que por ahí se nos complicó, que finalmente lo logramos por suerte, fue los testimonios, porque había que, digamos, son testimonios muy sensibles,
que había que cuidar y había que proteger y había que ver cómo lo abordábamos, y fue como todo un trabajo también muy delicado el que hubo que hacer para también proteger a las personas que hablaron con nosotros. Así que fue muy lindo poder hacerlo. Claro que sí. Bien, y ahora, ¿algún otro proyecto que decís, y para el año que viene voy a hacer esto? ¿O vamos a Sí, investigar para el esto? año. Seguimos, sí, seguimos. El ámbito nuestro, el ámbito que yo me especializo es salud desde hace 20 años. Creo que algo tracciona los genes indefectiblemente, o lo que uno aprende de chico, porque a veces con mi hermana estábamos aburridas y en el laboratorio de mi mamá mirábamos en el microscopio. Mi hermana fue por el lado de la medicina, yo dije voy a estudiar periodismo y bueno, y terminé de alguna manera involucrada en estos temas de salud que me gusta. Y hay muchísimo para hacer, hay muchísimo para investigar, hay muchas líneas de investigación, así que el año que viene seguimos. Claro que Bien, sí. bueno. Bueno, nosotros felicitarte, mientras estás saliendo en vivo también a través de las redes hay gente que te está dejando saluditos, después te lo vamos a compartir, las felicitaciones, y es un trabajo muy intenso y bueno, hay que visibilizar todas estas cosas. Son muy fuertes Sí. los testimonios, pero esa es la cruda realidad, digamos, que estamos atravesando en el país. Así que, bueno, gracias por recibirnos, Nati, hoy. Nati, ¿dónde pueden ver este material? ¿Dónde se puede ver el material completo? Ustedes pueden hacer www.elruido.org o buscar El Ruido contra el Silencio Oficial en Google y les va a aparecer el medio periodístico, es rojito, ahí un poquito más arriba está, y ahí está toda la investigación. Bien. Este es un video que también lo pueden ver en YouTube, que creo que es el que mencionaban, contando un caso de superación y una chica que pudo salir de esa condición, incluso escribió un libro. Es una historia muy, muy bonita que pudimos contar y se puede acceder así, elruido.org. Muy bien. Nati, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muy amable. Como siempre, un gusto volver a verte y saber de este excelente trabajo tuyo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós, chao, Un chao. abrazo Chau, chau. grande. Gracias a Salma también, a la mamá que me ha pasado el contacto y nos ha contado de todo esto, que es increíble. Y yo los invito ahora a que veamos, es un reel de un minutito y medio, de uno de los testimonios. Dale. Puede ser fuerte, pero es para prevenir también, ¿eh? Por estos momentos tan duros y difíciles que estamos pasando a nivel social en nuestra localidad y en localidades de alrededores, no solamente en Brickman. Véanlo. Después de pasar bien todo mi embarazo y pensar que ya estaba todo bien, cuando él tuvo aproximadamente 7 meses, yo tuve una recaída y hasta su año y medio más o menos él vivió conmigo ese proceso de mi consumo, y fue difícil el hecho de saber que yo amo a mi hijo más que a nadie en el mundo, pero no estaba pudiendo ser para él la madre que yo pretendía. Incluso muchas veces en ese proceso pensé que si lo dejaba iba a ser mejor para él. Yo no podía darle a la persona que más amaba en el mundo nada, porque la droga se lo llevaba todo. Me costó muchísimo poder ser una madre con él. Lo primordial sería ponerse en el lugar de la persona que está atravesando la situación, porque yo realmente estoy convencida de que ninguna persona que está en situación de consumo, y mucho menos ninguna madre, quiere estar en esa situación. Quizás no encuentra las herramientas para poder salir de ese lugar. Cómo en conjunto con esa persona se puede lograr una salida. Bueno, ahí está parte, es un reel de parte de este trabajo hecho por la productora Ruido y que, bueno, Natalia se puso al hombro.